A ver, hermano Jaime. Ay, hermano Jaime. Date un regalo al hermano Jaime. Dios lo bendiga. ¿Para qué? Vamos con Perla. ¿Quién era Natán? ¿Quién se la sabe? ¿Quién era Natán? A ver. Vamos con Nathan. ¿Quién era el padre de la fe? ¿Quién se la sabe? Abraham, el hermano Miguel. Vamos con Mesar. ¿En los cuántos años Dios fue crucificado? ¿Quién se la sabe? Hermano Alberto. ¿Ah? Vamos ¿Con qué elemento mató a David a Goliat? No. ¿Con qué elemento? Ah. Dale, no, dale este. Llévalo. Vamos con... ¿Quiénes eran los padres de Juan el Bautista? ¿Quiénes eran los padres de Juan el Bautista? ¿Quién eran los? No, uno. Uno nomás. A ver, hermana. ¿Sí? ¿No? No, usted. A ver. ¿Y su mamá? Elizabeth. Dale. Vamos con... ¿Cuántos años vivió Noé después del diluvio? ¿Cuántos años tenía Noé después del diluvio? ¿Quién sabe? Levanten la mano. A ver. ¿Cuánto? No. No. ¿Nadie? ¿Dos? No. ¿Nadie se la sabe? De veras. ¿No? ¿Usted sí? A ver. 350. Vamos a dárselo al hermano Luis. A ver, Oscar. ¿Cuántos versículos tiene El el Salmo 119? ¿Saben? ¿Cuántos versículos tiene el Salmo 119? No se vale el teléfono. ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Cuántos salmos tiene? ¿Cuántos versículos tiene el Salmo 119? ¿No? No te lo sé. ¿No? No, pues es que es la que traen, hermana. A ver. 175. No, ¿verdad? Le faltaba uno, se lo vamos a valer. 176. Oscar.
Hermanos, La pregunta de... la pregunta de Angel es, sí, por Es de favor, completar. sí. En el principio creó Dios. A ver, no. Hermana, ¿no? Amén. Llévaselo, por favor. Usted Ok. ¿En qué montaña recibió Moisés los mandamientos? A ver. ¿Ya terminamos? ¿Ya? ¿Ya, verdad? Ok. Tú. Mi pregunta es, ¿cómo se llamaba la tercera esposa del rey David? No. Empieza con una A. Oh my. Ok. Tengo otra pregunta. ¿Cómo se llamaba la primera esposa de David? ¿No? Mical. Amén. Hay todavía 2 regalos. ¿Alguien sabe cómo se llamaba? ¿Qué predicó el hermano Adán el jueves? Hermano Alberto, pero usted ya participó. Llévenselo al hermano Alberto. ¿Y la predicación de ayer que predicó el hermano Jaime, cómo se llamó? No, 4. Fueron 4. Amén. Dáselo a Chen. Hermanos, esto ha sido todo por hoy por los niños. A ver. Esto fue nuestra actividad. Que el Señor la bendiga. Aleluya. ¿Qué le decimos a los niños, hermanos y hermanas? Aleluya. Y que sigan, ¿verdad?
nombre que es por sobre todo nombre, el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesús el Cristo. Dice así entonces, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿cómo dice la Biblia, hermanos? Niéguese a sí mismo, luego ¿qué dice? Tome su cruz, y luego ¿qué dice? Y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que la pierda, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, como dice, la hallará. Que el Señor añada bendición a su palabra. Toma su asiento y vamos a preparar nuestro corazón. Les decía que cuando buscamos, hermanos, ahí en cualquier servidor que usted tenga a la mano, cualquier, ¿cómo se llama?, diccionario que usted tenga ahí a la mano, y usted pide respuesta sobre qué es un discípulo de Cristo, normalmente, como le voy a leer lo que me dice aquí, ¿qué es un discípulo de Cristo? La respuesta que me da es, un discípulo de Cristo es una persona que sigue a Jesús, está comprometida con sus enseñanzas, es transformada por Él y se dedica a la misión de Él. Alguien que acepta el sacrificio, vive una vida de amor, obediencia y busca crecer en su fe. Un discípulo también tiene el compromiso de guiar a otros a hacer lo mismo. Posiblemente en otro servidor, y usted hace la pregunta, tal vez le dé con otras palabras, pero lo mismo. Pero cuando vemos, hermanos, ¿qué era un discípulo bíblico? Es decir, pues un discípulo que lo encontremos en la palabra de Dios, aparte de definiciones de diccionarios o enciclopedias o X cosa, aparte de esa definición, que es una definición a mi parecer correcta, que es lo que significa ser un discípulo, pero es superficial, es muy superficial. Yo leo y digo, un discípulo, pues, es una persona que sigue a Jesús, pero esa palabra sigue a Jesús no me va a dar profundidad el diccionario o esa respuesta, pues. Hay tanta profundidad que yo me quedé sorprendido y digo, pero nunca me ha gustado decir que soy discípulo de Cristo, porque algo en mi interior me dice que no lo soy. Fíjese bien, algo en mi interior me dice que no he alcanzado ser discípulo de Cristo. Por eso siempre digo que no lo he alcanzado. Pero cuando leemos la Biblia sobre qué es un discípulo, vemos que los diccionarios y las fuentes de información no nos describen lo que realmente era un discípulo. Y un discípulo era una persona considerada fuera de sí o una persona loca. Eso era un discípulo. O sea, pues, ver y oír que alguien era seguidor de Cristo, eso era para pensar que esa persona estaba loca. Porque era una vida, hermanos, fuera de, ahora sí que fuera de todos los parámetros de la normalidad, porque lo normal era ser seguidores de los fariseos. Y tenían su templo, ir al templo, presentar sacrificios, era eso. Un discípulo era una locura, era algo fuera de serie, y se decía, esos son miembros de una secta, son gente loca. Y eso era considerado que era una persona entonces fuera de sí, fuera de los parámetros sociales y religiosos. Ni siquiera la religión los veía bien, ni siquiera la religión. Era una persona con una convicción especial que no cualquiera la tenía, porque esa locura no cualquiera la tenía.
Los religiosos eran bien recataditos, bien enseñados. Los discípulos eran gente mala para la sociedad. Gente que había entrado en una locura. Gente que habían sido engañados. Gente que no tenía cabida en ningún lugar. Y que cualquiera que estuviera cerca de ellos era una vergüenza estar cerca de un discípulo de Cristo. Era lo peor el discípulo para ellos, ¿verdad? Entonces, fuera de los parámetros sociales y religiosos, era una persona con una convicción especial que no cualquiera la tenía. Analicemos el verso 34 y pensemos en lo que significaba para aquellos días negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir a Jesús. Vamos a dar cuenta que era algo más profundo de lo que estamos acostumbrados a pensar. Verso 34 dice el verso 34, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. 3, hermanos, vamos a llamarle 3 requerimientos, si usted quiere llamarle. 3 condiciones para todo aquel que quisiera seguir al Señor. Primero miremos que era negarse a sí mismo para aquellos tiempos, porque diga que olvídate de hoy. Hoy, por eso le decía que esto es el discípulo bíblico. Y el discípulo bíblico me temo que cuesta mucho encontrarlo hoy en este tiempo. Ya lo va a entender usted por qué le digo que cuesta encontrarlo hoy en este tiempo. El discípulo de hoy es un discípulo diferente. No es el discípulo bíblico. Hay poquitos discípulos bíblicos. Entonces, cuando vemos primero que era negarse a sí mismo, implicaba renunciar a lo que había pensado que iba a hacer en la vida. Si tenía pensado estudiar, emprender un negocio, construir su casa, comprar un terreno, etcétera, implicaba prácticamente morir a este mundo y los deseos que se pueden tener en el mundo. Lo podríamos asimilar como la vida de una monjita o de un monaguillo en la actualidad, o simplemente la vida que se vive en lo que hoy conocemos como un convento. Eso era un discípulo. Fíjese bien. Hoy nosotros vemos, hermanos, y decimos, la monjita ahí está encerrada, ¿verdad? Pero nosotros no sabemos el rol de la monjita. El rol de la monjita, yo las he visto, en muchos lugares me las he encontrado, que van con el carrito en la tienda y van y agarran cosas, llevan su lista y digo, ¿para qué llevarán esa lista? Van a comprar alimentos, van a comprar diferentes cosas que ocupan y yo digo, ¿y dónde lo ocupan? Donde ellas viven. La comunidad donde ellas viven. Ellas viven ahí. Y ellas confiesan que tienen un llamado como discípulo. También se puede decir discípula. La Biblia también habla de discípula. Es un discípulo, pero mujer, ¿verdad? Porque tienen un llamado de seguidoras de Cristo. Y han dejado todo. No sabemos si son de Perú, de Venezuela, de Guatemala. No sabemos. Y algunas están aquí y unas de aquí están por allá. En diferentes conventos. Cuando vemos a un monaguillo, nosotros decimos, el monaguillo es aquel que hace el humo ahí delante del sacerdote, ¿va? El que prepara el vino, el que hace todas esas cositas ahí para el servicio religioso. Ese es el monaguillo. Y uno piensa y dice, ese ahí está dedicado en la iglesia, porque él piensa y él siente que ha sido llamado como discípulo de Cristo. Y se ha negado a sí mismo, ha dejado su familia y está al servicio de la parroquia. Ahí está el discípulo. ¿Quiénes viven en un convento? Vive gente que ha dejado su familia, que ha dejado todo y que se ha dedicado al llamado que tienen. Y ahí están. Pues, ¿qué le parece? Que eso era ser un discípulo de Cristo. Un discípulo era uno que donde el Señor pasaba, le hacía el llamado y lo seguía.
un discípulo, dijo el Señor mismo, llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Se negaban a sí mismo, que quiere decir, no era solamente un asunto espiritual, negarse. Era negarse a darle rienda suelta a sus deseos, que hoy conocemos como pecados, como consumir alcohol, drogas, deseos de visitar lugares de diversiones o libertinaje. No era solamente eso. A veces nosotros decimos, hoy yo soy discípulo de Cristo porque no voy a la cantina, no voy para allá, no hago eso, no consumo la droga, y lo espiritualizamos todo, ¿verdad? Y somos discípulos de Cristo, ¿verdad? Pues fíjese que para ellos no era eso. Para ellos ser un discípulo de Cristo era uno que dejaba todo. ¿A dónde vamos a ir, Señor? No pregunte usted, venga conmigo. ¿Qué vamos a hacer? No pregunte, en su momento va a haber la necesidad y va a tener que hacer algo. Se va a dar cuenta que ya no hay agua y va a tener que ir a buscar agua para todos. Se va a dar cuenta que no hay comida y va a tener que ir a buscar comida para todos. Se va a dar cuenta que hay por ahí una necesidad y la va a suplir. Eso era un discípulo. Por eso le digo, el discípulo bíblico, no el discípulo del diccionario. No el discípulo que conocemos todos. El discípulo bíblico era uno entonces que primero dice el Señor que se tenía que negar a sí mismo. Oh, pero yo quería estudiar para ser abogado. Olvídese de su estudio. Ya no se iba a poder, iba a andar con el Señor. No podía ir a la universidad y luego regresar. No, una vez que decidía aceptar el llamado y ser discípulo, desde ese momento estaba con el Señor. Se tenía que negar a sí mismo. Pero mis planes, quiero hacer en mi casa, se acabaron. Una vez que recibían el llamado de Cristo y una vez que lo aceptaban, se acababa todo. Era como que habían muerto, pero seguían caminando. ¿Sí me está comprendiendo lo que era un discípulo, hermano? ¿Cuántos somos discípulos de Cristo? Óigame bien, óigame bien. Por eso le decía, bueno, al cabo hay dos discípulos, el discípulo de hoy y el discípulo bíblico. Pero este era el discípulo bíblico. ¿Y tu casa? Olvídate de mi casa. A ver qué dice el Señor, sigamos al Señor. A ver, ¿para dónde vamos? No se sabe. ¿Dónde nos vamos a quedar? No pregunte, usted solo venga. Eso era lo primero. Lo segundo era, tomen su cruz. Si usted le dice ahora a un hermano, a un discípulo de hoy, pues, le dice, hermano, ¿qué piensa usted cuando la Biblia nos dice que tomemos nuestra cruz? Nosotros inmediatamente pensamos en la cruz de Cristo, ¿verdad, hermanos? Nosotros automáticamente cuando nos dicen, hermano, usted tiene que tomar su cruz como discípulo, usted y yo automáticamente pensamos en la cruz que Cristo cargó, ¿verdad? El peso, llevar ese peso de esa cruz que cargó el Señor. Inmediatamente pensamos en la cruz de Cristo, pero porque Cristo ya fue crucificado y nosotros estamos después. Pensemos para estos discípulos que era llevar su cruz. ¿Sí me entiende? Ellos no pensaban en la cruz de Cristo, ¿verdad? Porque Cristo no había sido crucificado. Pero cuando el Señor les dice, ¿quieren ustedes ser mis discípulos? ¿Quieren ser mis seguidores? Primero, niéguense a ustedes mismos. Olvídense de lo que habían pensado ser, qué carrera iban a tomar, con quién se iban a casar, y esto y el otro. Olvídense de todo, renuncien a su voluntad completamente y hagan como que murieron hoy. Pero también les dijo, y tomen su cruz. ¿Qué pensaron ellos cuando el Señor les dijo, tomen su cruz? Ellos no dijeron, oh, la cruz de Cristo. ¿Cuál cruz de Cristo? No había sido crucificado. El Señor está con ellos, está hablando con ellos. No había sacrificio. No había el conocimiento de la cruz de Cristo. No, Cristo estaba hablando con ellos. Pero Él les dice, tomen su cruz. ¿Qué
pensarían ellos cuando Él les dice tomen su cruz? Ellos sí sabían, nosotros no. Pero ellos sí sabían de qué el Señor les estaba hablando. Porque ellos estaban familiarizados con los padecimientos de los que eran crucificados. Porque Cristo, le cuento, no fue el primer crucificado. Cristo fue crucificado conforme la costumbre de la gente. Cristo fue llevado a la cruz conforme la costumbre del imperio, que así castigaba a los ladrones, a los malos, a los asesinos, a los revolucionarios que se levantaban contra el imperio. Era la forma de castigarlos, quitarles la ropa y ponerlos en un madero y colgarlos frente a donde todo el mundo pasaba. Era la costumbre de ellos, era practicar eso. Ellos entendieron cuando el Señor les dijo, y tomen su cruz. Ellos entendieron exactamente de qué les estaba hablando el Señor. Tomar su cruz, ellos no pensaban como nosotros hoy. Cuando hoy nos dicen que tenemos que tomar nuestra cruz para seguir a Cristo. Nosotros pensamos en la cruz de Cristo, pero ¿qué pensaban ellos cuando el Señor les dijo, tomen su cruz? Tomar la cruz significaba renunciar por completo a su propia voluntad, deseos y planes personales y aceptar el sacrificio y el sufrimiento que llevaba aquello de seguir a Cristo. Eso era una declaración de que la vida ya no les pertenecía a ellos mismos, sino al Señor. Incluso si significaba ir a la cárcel por acusaciones religiosas o más aún enfrentarse a la misma muerte por causa del imperio. Eso era tomar la cruz. Cuando el Señor les dice, tomen su cruz, ellos asimilaron que el Señor les estaba hablando de padecimientos por seguirle a Él. Porque todo mundo estaba en contra de ese grupito y del líder de ese grupo. Decían, ay, ahí viene ese loco que está incitando a la gente a la revolución, que está desafiando los mandamientos del Señor. Ese hombre que está loco y que muchos locos también lo van siguiendo. Ellos sabían lo que representaba tomar la cruz. Era experimentar, mi estimado, el padecimiento, el peso de decidir seguir a Cristo. ¿Cuántos somos discípulos de Cristo? Bueno, demos una ofrenda de palmas al Señor con todo el corazón. Con razón, allá en Lucas capítulo 22, verso 23, Pedro dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, oiga esto, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. ¿Por qué dijo este hombre esas palabras? ¿Por qué este hombre dijo, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la misma muerte? ¿Qué había ahí entonces? ¿Qué significaba para ellos tomar la cruz? Estar dispuestos que en cualquier momento los agarraran y los llevaran presos. O más aún que en cualquier momento los llevaran y fueran acusados de sedición, acusados de revolucionarios y ser llevados a ser crucificados allá donde los crucificaban. Mire lo que era ser un discípulo. Por eso le digo, esto es el discípulo bíblico. El discípulo de diccionario, una persona que ha decidido seguir a Cristo. Una persona que recibe las enseñanzas de Cristo. Una persona que es llena de amor, se encarga de crecer en la fe y compartir su fe con otros, ayudar a otros para que sean discípulos. ¿Verdad que es algo superficial? ¿Verdad que la información de un diccionario es algo superficial? ¿Qué es ser un discípulo bíblico? Primero dice que era uno que se negaba a sí mismo, todo dejaba todo.
¿Y tus terrenos que dejaste en Guatemala? Que se queden los terrenos. Yo decidí seguir a Cristo. ¿Pero qué vas a hacer? Nada. No puedo hacer nada porque ya soy seguidor de Cristo. ¿Se da cuenta de lo que era ser un seguidor? Estoy hablando de aquellos tiempos de lo que era un discípulo de Cristo. Eso era un discípulo de Cristo. Y ahorita le voy a decir por qué a veces nosotros somos, bueno, mejor yo, ¿verdad? Mal agradecidos. Porque como dicen en mi pueblo, ¿verdad? Le dan a uno la mano y uno quiere agarrar la patita, ¿verdad? Ha sido tan bueno el Señor con nosotros y nos ha dado tantas libertades que somos tan ingratos que ni así queremos ser discípulos del Señor. Pues vamos a ofrenda de palmas al Señor con todo el corazón. Por eso este hombre dijo, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, porque era lo más apremiante. Después de la cárcel seguía la muerte. Y dice, tomar la cruz era una experiencia de frío, hambre, incomodidades, peligros de las leyes religiosas que los exponían a la cárcel, peligros de muerte por el imperio que era manipulado por la religión, padecer tristeza de haber dejado la familia, de haber renunciado a sus proyectos y la incertidumbre de no saber a dónde iban a terminar. Eso era tomar la cruz. ¿Qué era? Síganme, porque ahí dice, ¿verdad? Niéguense a sí mismos, tomen su cruz y síganme. ¿Qué era seguir al Señor? ¿Será que era lo mismo? Que, oh, hermano, usted sigue. Oh, sí, yo sigo a Cristo. ¿Y qué hace? Oh, voy solo el domingo a la iglesia. Otro dice, oh, hermano, usted es seguidor de Cristo. Oh, sí, hermano, ¿cómo no? Yo voy el sábado y el domingo a la iglesia. ¿Verdad? Otro puede decir, oh, sí, cómo no, yo soy seguidor de Cristo. Yo voy el jueves, voy el sábado y voy el domingo a la iglesia. Eso es seguidor de Cristo. Fíjese. Y eso dice uno, que uno es seguidor de Cristo por tal cosa, pero que era sígame. Sígame significaba estar con el Señor, póngale atención a esto, 24 horas al día. Dormir donde Él durmiera, comer cuando hubiera y cuando no, aguantar hambre. Ir a donde Él fuera, hacer lo que Él dijera, escuchar la palabra cada vez que Él la predicara. Era acostumbrarse a vivir de manera nómada, es decir, pues hoy aquí, mañana allá, para todos lados, sin casa, sin un lugar fijo, sin comodidades. Por eso surge Mateo capítulo 8, verso 19 al 20 y dice, y acercándose un escriba le dijo, maestro, te seguiré a donde quieras que fueres. Y Jesús le dijo, las zorras tienen cavernas, sí, pues, donde viven, pues, y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Oiga, que si Él no tenía un lugar para vivir, ¿dónde decir? Aquí tengo mi televisión, aquí está el shower, aquí está el living room, aquí está el master bathroom. Óigame, si Él no tenía eso, pues ¿qué iban a tener los pobres discípulos? ¿Me entiende lo que era ser un discípulo de Cristo, hermano? Por eso el hombre se acercó, Señor, yo voy a ir contigo a donde quiera que vayas. Y Él le dijo, está bien, pero tienes que entender que las zorras en el día salen, van a buscar su comida y en la noche tienen un lugar que los cubre del frío y ahí duermen, ahí viven. Los pájaros salen por el día a vagar y luego regresan a su nido. Ahí tienen un colchoncito donde ellos duermen y pasan la noche tranquilos y otro día al salir el sol se van otra vez. Pero yo, dijo, no tengo un lugar a donde digamos voy a llegar a pasar la noche. Yo voy a estar donde me entre la noche. Y ustedes también. Y yo creo que haber dicho, oh, yo pensé que había un hotel 5 estrellas por ahí. Nada, no había nada.
¿Sí entendemos lo que era ser un discípulo de Cristo, hermano? ¿Cuántos somos discípulos de Cristo? Van menguando los amenes. Démosle la palma al Señor con todo el corazón. Eso era ser un discípulo. Por eso Mateo 26:40 dice: vino entonces a los discípulos y los halló durmiendo. Y le dijo: Pedro, ¿cómo no pudiste velar una hora conmigo? ¿Dónde estaban durmiendo? ¿Se acuerdan dónde estaban durmiendo? En el monte. Y el Señor se fue más adentro del monte y ellos se quedaron un poquito afuera, pero estaban en el monte y ahí estaban bien dormidos. Porque así era la vida de los discípulos. Ellos dormían donde podían. Eso era un discípulo, alguien que había dejado todo y era como que estaba muerto para este mundo, pero estaba vivo en el grupo de discípulos del Señor. Entonces, un discípulo bíblico era una persona que había creído a la palabra que el Señor predicaba y había decidido renunciar a su voluntad, a sus posesiones, a sus anhelos, a su propia familia, a su propia vida, para entregársela al Señor. No solamente espiritualmente, sino también físicamente. Y estar dispuesto a ser arrestado por los soldados o ser muertos por los líderes religiosos. Eso era lo que era un discípulo. Ahora, diga conmigo, ahora, hagamos la transición. Ahora, cuando el Señor Jesús ya no está con ellos físicamente, fíjese bien, ellos continuaron siendo una comunidad, diga conmigo comunidad, practicando las enseñanzas del Señor. Fue un poco diferente porque ahora ya tenían un espacio para atender su vida terrenal como ellos quisieran. Pero nunca dejaron la comunión como discípulos. Ya no estaban con el Señor 24 horas al día físicamente, pero cada día se reunían ciertas horas para tener ese tiempo para estar con los hermanos. Porque ellos estaban conscientes que el Señor estaba con ellos y era como si el Señor les hubiera dicho: ahora pueden hacer lo que desean en su vida, vayan en el día, hagan sus labores, estén con su familia, pero en la tarde nos vemos. Quiero verlos a todos juntos, como lo hemos hecho siempre. Por eso ellos sabían que en Mateo 28:20 dice: enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ellos sabían que aunque el Señor no estaba físicamente, estaba con ellos. Pero ahora ya no está físicamente el Señor con ellos. Ahora sucede que el Señor ya los dejó. Ya no van a estar 24 horas al día ahí con el Señor porque Él ya no está físicamente. ¿Qué hicieron ellos? Ellos siguieron Hechos capítulo 2. Miren lo que dice la Biblia. Hechos capítulo 2. Verso 45. Leamos el 43 para agarrar contexto. ¿Cómo dice el encabezado de la Biblia? La vida de los primeros que comenzaron a vivir sin el Señor físicamente, ¿verdad, hermanos? Este es el principio de la vida sin el Señor físicamente. Fue el principio, pues. Ya el Señor se fue, los dejó, les dijo: yo voy a estar con ustedes. Ellos entendían que el Señor estaba con ellos. En espíritu el Señor ahí estaba con ellos. Ellos lo entendieron. Pero este es el principio de la vida sin Cristo físicamente. Y así comenzaron. Y dice: y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Dígame usted, ¿continuaron juntos, sí o no? ¿Verdad que continuaron juntos? Dice 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Verso 45.
y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban y perseverando unánimes, como dice la Biblia, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Mire qué precioso eso. Fíjese bien. Mire lo que hizo el grupo. No dijeron, ¿saben qué, hermano? Aquí se quebró la taza, calabaza, calabaza, cada quien para su casa. No, mi estimado, no. Continuó el grupo juntos. Solo que dice que en el día dice que decía hermano Jaime, hermano Alberto, este día nos vamos a ir juntos. Vamos a ver dónde, a qué casa vamos, o a la casa del hermano Alberto, a donde quiera. Vamos juntos en el día. Vamos a ir a estudiar la palabra, vamos a comer juntos, vamos a convivir. Y en la noche nos vamos a juntar todos otra vez. Allá en el templo. Y se reunían en el templo todos otra vez. Y en el día se iba tal vez un grupo para allá, otro por allá. Y decía, oye, el vecino que está allá necesita a Cristo. ¿Qué tal si hoy nos vamos? Sí, tráiganse a los otros hermanos, vamos. Y en el día se iban con todos los hermanos. Allá se la pasaban en el día con ese necesitado. Y en la noche se lo llevaban al templo. Y ese que llevaban, el Señor tocaba su corazón y se convertía a Cristo también. Y por eso añadía el Señor a la iglesia a todos aquellos con los cuales convivía la iglesia. Continuaron juntos todavía. Por supuesto con libertades, claro que sí. Hermanos, mañana voy a tomarme 3 horas. ¿Y qué vas a hacer, Andrés? Voy a ir a sembrar un poco de trigo por allá. Por eso no los voy a ver 3 horas, voy a ir a sembrar trigo por allá, pero los miro al rato. Tal vez otro decía, hermanos, no los voy a ver de 11 a 9 porque voy a ir a lavar la ropa. Pero ahí los miro. Tenían libertades, por supuesto. Tenían libertades. Tal vez decía alguno, voy a ir a ver al abuelo que está allá a 4 horas de camino, pero regreso en 8, los miro en el templo. Nunca se deshizo la comunidad de cristianos. Permanecieron los discípulos unidos todavía. Ya no estaba el Señor, pero dice mi Biblia, todos los días, conmigo, todos los días. Todos los días, por la tarde de plano o por la noche, no sé, se reunían en un lugar para adorar a Dios todos juntos. Y en el día, dice, compartían el pan en las casas. Pero era todos los días. Dígale que está a su lado, ¿eres discípulo de Cristo? ¿A cada cuánto nos miramos para adorar a Dios? ¿A cada cuánto nos miramos para adorar a Dios? ¿Somos discípulos de Cristo? Para pensarlo, ¿verdad? Demos una ofrenda de palmas al Señor con todo el corazón. Alguien podría decir, no, hermano, pero las cosas han cambiado. Por supuesto, las cosas cambiaron. Por eso estamos como estamos. Porque las cosas cambiaron. Sigamos avanzando. Ahora, cuando vemos esto, leímos ahí en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 45 al 47. Vendían sus propiedades, sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Comían con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Yo me pregunto, porque estudiando un poco este tema, yo me preguntaba qué tal si de veras la iglesia fuera
discípulo de Cristo. ¿Cuánto alcanzaríamos nosotros, hermanos, en el tema de rescatar las almas? Creo que avanzaríamos. Porque la iglesia se dedicaría a convivir con la gente. Nosotros hoy practicamos lo contrario. Hoy decimos, no te juntes con esa chusma, ¿verdad? Esa es nuestra temática, ¿verdad? No nos juntemos con eso, pero el punto es de que, ¿cómo van a ser salvos? Dice la palabra, ¿cómo irán si no fueren enviados? ¿Verdad? ¿Cómo creerán en aquel de quien no se les ha hablado? ¿Cómo vendrán si no hay esa convivencia? Por eso le digo, si aquí todos dijéramos, ¿saben qué, hermanos? Encomendémonos en las manos del Señor. Solo vamos a usar el tiempo que vamos a trabajar. El resto del tiempo vamos a tratar de ir a estar con alguien, a convivir con alguien, para traerlo en la noche a la iglesia. ¿Cómo sería la iglesia? Impactaría. Porque era el mecanismo con el cual Dios trabajó, el método con el cual Dios trabajó con la iglesia. Por eso dice que el Señor añadía a los que habían de ser salvos. ¿Y quiénes eran los que habían de ser salvos? Aquellos con los cuales los discípulos, dice, partían el pan en las casas. Eso está precioso. Entonces cuando vemos, ahora con esa libertad del tiempo, ellos se correlacionaban con la gente durante el día, convivían con la gente durante el día y por la noche los invitaban a sus reuniones y esos con los que ellos convivían el Señor los salvaba y eran añadidos a la comunidad de creyentes. ¿Fue fácil para ellos? No, diga conmigo no, porque habían persecución. Pero ellos fueron valientes y nunca dejaron de reunirse simbólicamente con el Señor en sus horarios. Pero con el tiempo surgió la comodidad, la costumbre de hacer sus días de congregarse. Y por consecuencia se enfriaban. De repente comenzaron a decir, ¿saben qué, hermano? Fíjense que el lunes no voy a poder estar con ustedes. Ahí regreso el martes, los veo el martes. Y después, ¿saben qué, hermanos? No voy a poder estar el martes y el lunes y el martes, pero el miércoles seguro estoy con ustedes. Después, ¿saben qué, hermanos? Perdonen, pero no voy a poder estar el lunes, ni el martes, ni el miércoles, pero el jueves estoy con ustedes. Mire que esa libertad, porque Cristo ya no está con ellos, porque cuando estaba Cristo con ellos, ¿quién tenía la libertad? ¿Quién le podía decir a aquel que les dijo, niéguese a sí mismo? Tome su cruz y sígame. ¿Quién le podía decir, Señor, fíjate que mañana no voy a poder estar contigo? Te miro el miércoles, Señor. ¿Quién se atrevía a decirle al Señor eso? Nadie. Con el tigre ahí adentro, pero ahí estaban con el Señor. ¿Sí me comprende? Un día están allá los 5,000, 6,000, 10,000 creo que era. No había qué comer. Y la Biblia dice que solo un niño que andaba ahí con 5 panecitos y 2 peces. Era todo lo que había entre los 5,000, 10,000. No había nada. ¿Tenían hambre ahí la gente? Claro que sí. ¿Se iban? No. Con hambre, pero ahí estaban. Nadie se atrevía a poner sus días de estar como discípulo con el Señor. ¿Quién se atrevía? Nadie. Pregunta que tenés, ¿eres discípulo de Cristo? Ahora sí, solemne silencio. ¿No nos de palmas al Señor con todo el corazón? Por eso le decía que allá en mi pueblo decían ese proverbio, pues, coloquial ahí, ¿verdad? En la comunidad decían,
Le da a uno la mano, dice, y luego ya le quiere agarrar el pie. Eso quería decir que había un abuso de confianza, pues. Eso quería decir, un abuso de confianza. ¿Cuántos discípulos con mucha confianza estamos aquí? Admiro tu confianza que le tienes al Señor, porque ya te hiciste tus propios días de ser discípulo. Te admiro. Vamos a poner palmas, Señor, en otro corazón. Confianza que ni al patrón se la tenemos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Si el hermano Melvin, ay Señor, la piensa para decirle a un patrón, ¿sabes qué? Fíjate que no voy a estar todo el día. No iba a estar el jueves y le digo, ¿sabes qué? ¿Cómo le hago? Porque este señor todos esos días quiere su casa limpia, pues. Yo no voy a estar ahí. Me dio vuelta. ¿Cómo le digo? ¿Qué le digo? Pero ¿cómo le hago para decírselo suave, pues? De modo que me lo conceda suave. El descanso, ¿verdad? ¿Por qué? Es que no le tengo confianza, es un americano. Solo sé cómo se llama, sé dónde vive, lo miro todos los jueves, pero no le tengo confianza. Como para decirle, disculpa, pero no puedo venir el jueves. No. Pero como al Señor le tengo tanta confianza, ¿verdad? Señor, ahí te miro, la otra semana, Señor. El gran discípulo del Señor. Vamos a dar palmas, Señor, con todo el corazón. Voy redondeando. Esta es la realidad de hoy. Oiga bien, el discípulo de Cristo es un discípulo diseñado, diga conmigo diseñado, según lo que puede hacer, según el tiempo que le queda, según lo que sus responsabilidades se lo permitan. Así asume responsabilidades con el Señor. El discípulo de hoy, en su mayoría, no se ha negado a sí mismo, no lleva cruz, porque su vida cristiana está acomodada. No hay padecimiento, no hay compromiso con el Señor, no sigue a Cristo, sigue los deseos de su corazón, persigue sus sueños, se esfuerza por lo suyo, deja hasta su salud en los trabajos por lograr sus metas, invierte sin medida en sus negocios, sus proyectos. Primero es su familia. Si alguien le dice que no es así, lo ve como un gran pecado y dice, la familia es lo más sagrado. Pocos han entendido y han sido atraídos por el Señor como discípulos y han puesto al Señor y su proyecto en primer lugar y padecen por la obra del Señor. Se entregan con pasión, ocupan el tiempo con sabiduría, invierten bien el tiempo, recursos, fuerza, etcétera. Bienaventurados, porque ellos recibirán no solo la vida eterna, sino aún en esta tierra serán bendecidos y nada les faltará. Marcos capítulo 10, verso 28 al 30. Entonces respondiendo Pedro comenzó a decirle aquí, nosotros hemos dejado todo lo que teníamos y te hemos seguido. Oiga esto, ¿qué vamos a recibir? Jesús le dijo, en verdad os digo, que no hay nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más en este tiempo. Casas, hermanos y hermanas y madres, e hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. Me llamaba la atención algo aquí, que dice en el primer versículo, allá en el 28, dice, habla de los que han dejado casa, han dejado padre o madre singular, casa, padre o madre, pero en la recompensa note que habla en plural y dice que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, y luego dice casas.
casas. Dejó una casa y dice, pero por haber dejado esa casa, yo lo voy a recompensar con casas. Más casas. Sacrificó una casa, dice, por el Señor. Y dice el Señor, yo le daré casas. Y me llama la atención que también cuando dice allá, nadie que haya dejado madre. Y en la recompensa dice, casas, hermanos y hermanas. Y dice, y madres. A ver, lea bien ahí. Marcos 10, 28. Marcos 10, 28. Marcos capítulo 10, verso 28. El 29. Respondiendo Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, fíjese bien, una casa, o hermanos o hermanas, o padre, un padre, ¿verdad? O madre, una madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí y del evangelio. Y el verso 30 dice, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Y como dice, casas, ¿verdad? Oh, casas, hermanos y hermanas. ¿Y como dice ahí? Óigame esto, ¿por qué madres? ¿Quién tiene más de una madre? Solo tenemos una, ¿verdad? ¿Por qué el Señor está prometiendo aquí? Madres. ¿Sabes por qué? Porque hay muchos que cuando se convierten en discípulos, la madre los desecha. Ya te fuiste con esos aleluya. No, ya, olvídate, no tienes madre ya. Olvídate de mis consejos. Olvídate de mí. Pero ¿sabe qué hace el Señor con ese que dejó a su madre? Es decir, pues que no le hizo caso. Que no dijo, oh, está bien, madrecita, tú sabes, tú eres la sacra santa madre, aquí estoy contigo. No, que se queden los hermanos allá, yo voy a estar contigo hasta la muerte. Y el que no hace eso, el que hace lo contrario, cuando viene a la iglesia, no solo tiene una madre, tiene muchas madres aquí. Consejeras que le aman, que le dan el consejo como una madre. Por eso el Señor dice, si dejaste padre, Dios aquí en la comunidad de los creyentes, de los discípulos, te dará padres. Porque cuántos adultos, hermanos, no amamos a los jovencitos como que si fueran nuestros hijos. ¿Verdad, hermanos? Nace el pequeñito, la pequeñita, y parece que tiene 10, 15 padres ahí. ¿Sí o no? Parece que tiene 10, 15 madres ahí. Le dan el cariño, la abrazan, la apapachan como una madre. Le dan el cariño. Por eso el Señor dice, dejaste una madre, vas a tener madres en la iglesia. Y dice casas también, posesiones. Dios quiere bendecirnos, pero a la manera de Él, no a la nuestra. Dios quiere darnos riquezas, pero no a la manera de que nosotros la buscamos, sino a la manera de que Él nos quiere dar las riquezas. ¿De qué te va a servir tus millones si cuando Cristo venga te vas a quedar? Y vas a decir, Señor, pero yo estuve en la iglesia. ¿Cuánto estuviste en la iglesia? O estuve un día, Señor. Estuve 2 días, Señor. Estuve 3 días. No. Ser discípulo implica renunciar a todo. Ser discípulo implica padecer por el evangelio. Ser discípulo implica estar dispuesto para hacer la obra del Señor. Eso es ser discípulo. Entonces el Señor nos va a bendecir. Entonces el discípulo de hoy realmente es un discípulo diseñado según sus capacidades. El discípulo bíblico nunca puso en primer lugar su vida, pertenencias, proyectos, anhelos, sueños o aún ni siquiera responsabilidades familiares. Parece descabellado esto que acabo de decir, pero me perdona por un momento, pero después lo van a comprender. Aún ni siquiera responsabilidades familiares. Nada había más sagrado que estar con el Señor y servirle en el grupo.
los discípulos bíblicos, ¿verdad? Los discípulos bíblicos, ni siquiera la responsabilidad con los padres estaba sobre su responsabilidad de discípulo. Por eso le digo que es descabellado, pero es una verdad. Ahorita se lo sustento con la Biblia. Si hoy a nosotros nos dice, hermano, si su responsabilidad con su padre y su madre lo pone a tomar una decisión donde tenga que decidir o su responsabilidad con Cristo o su responsabilidad con sus padres, estoy seguro que como discípulos modernos, no aquí, ¿verdad? Otros discípulos de otro lado, tomarían la decisión de papá y mamá. Oye, hermano, perdone, pero es lo más sagrado, mi padre y mi madre. No es así. No es así. No es así. Para estos, ni siquiera su responsabilidad con los padres se lo permitió el Señor. Dijo, no. No. Leamos la Biblia. Leamos la Biblia. Lucas capítulo 9, versos 59 al 62. Lucas capítulo 9, verso 69. Perdón, verso 59 al 62. Yo le voy a leer otra versión y usted lee ahí. ¿Lo tenemos? Dice, y dijo a otro, sígueme. Él dijo, Señor, déjame que primero, diga conmigo, primero, oiga, vaya y entierre a mi padre. Oiga esto, Jesús le dijo, como dice la Biblia, oiga esto, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero, diga conmigo primero, de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Sí entendemos qué era ser discípulo, mi estimado? Señor, yo sí quiero ser discípulo, pero deja que entierre a mi padre primero. Y oiga bien, quiero aclarar algo. No significa que su padre haya estado muerto ahí en la casa y que él de repente se encontró con el Señor allá en el camino y el Señor le dijo, sígueme, Andrés, sígueme. Y que él haya dicho, ay Señor, pero mira, hace 3 horas falleció mi padre y esta tarde lo vamos a sepultar, permíteme que vaya y lo sepulte y mañana te sigo. No estaba muerto el padre, según historiadores. Lo que quiere decir esto es de que este hombre tenía un padre anciano que dependía de él. Y él dice, Señor, yo sí quiero ser tu discípulo, pero mira, lo único que me detiene y lo más importante para mí es mi padre anciano. No hay nadie más con él, yo soy el único que lo cuida. Y dijo, deja que cuando él muera, alguien lo entierre. Ay Señor, pero qué malo eres. No, si tú me sigues, yo voy a poner a alguien que se encargue de ese anciano. Y cuando muera, va a ser sepultado con dignidad y tú vas a ser un digno discípulo de mí. ¿Sí puede glorificar al Señor con todo el corazón? ¿Qué no es Dios el Señor? ¿Qué no es bueno el Señor? ¿Qué no hay cero maldad en el Señor? ¿Cero malicia en el Señor? ¡Claro! Y luego otro dice, Señor, yo sí te quisiera seguir, pero ¿sabes qué? Déjame primero despedirme de mi familia. Quiero pensar que lo que está diciendo este hombre es,
mira, Señor, ya oí tu palabra, ya me convenciste, me flechaste, ya decidí que voy a ser tu discípulo, pero déjame hacer una fiesta de despedida este fin de semana. Y de ahí te voy a seguir, Señor. Le dijo, no, si ya pusiste la mano en el arado y ahora estás viendo hacia atrás, no estás apto para ser mi discípulo. Porque el que pone la mano en el arado y voltea, le va a salir chueco el surco. Se le va a desviar la línea. El que pone su mano en el arado tiene que ir derechito por donde está trazada la línea. Así araban. Y el que ponía la mano en el arado iba siguiendo donde estaba trazada la línea, el buey caminando adelante y el arado atrás, y él tenía que ir manejándolo recto por la línea para remover la tierra, y volteaba a ver qué estaba pasando allá cuando sentía iba 3 metros afuera de la línea. Por eso el Señor dijo, el que pone su mano en el arado y está mirándose, pajareando por allá, no es apto para el reino. Está perdiendo su tiempo solamente. ¿Y quién quiere perder su tiempo en pleno siglo XXI, mi estimado? Nadie. Entonces diga que tiene su lado, ¿ya pusiste la mano en el arado? ¿Ya eres discípulo? No voltees hacia atrás. Pero mi padre, pero mi madre, mire, deje que el Señor se encargue. ¿Cuántos saben que yo tengo una madre de 97 años? ¿Cuántos saben que estoy a 8 o 9 horas de distancia manejando? ¿Estoy yo a cada 8 días allá? No, mi estimado. Estoy a cada 6 meses. Estoy a cada 8 meses. Porque tengo una prioridad que es mi responsabilidad con la obra de Dios. Y Dios es tan grande, tan maravilloso, que yo estoy pensando hacer un culto de acción de gracia cuando cumpla 100 años. Y sé que me lo va a conceder el Señor. Ya lo pensé, yo dije, Señor, cuando le concedas a mi madre los 100 años, yo quiero hacer un culto de acción de gracias por esa bendición. Y como que siento que el Señor me lo va a conceder. Posiblemente he sufrido de palabras, de tantas cosas que la gente en su pensamiento, pues. Pero en mi conciencia y en mi corazón, Dios sabe que estoy al día con mi responsabilidad con ella y mi presencia cuando el Señor me lo permite. ¿Por qué? Porque estoy tratando de alcanzar la dimensión de discípulo del Señor. Ofrenda de palmas al Señor con todo el corazón. Termino con esto y se va poniendo sobre sus pies. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 18. Si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y el pecador? ¡Wow! Si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y el pecador? ¿Cómo podríamos traducir esa palabra ahí? Si el justo, ¿con qué palabra la podríamos traducir ahí? Si el justo con dificultad se salva, podríamos decir si el discípulo, ¿verdad? Porque un discípulo es uno que ya lo dejó todo, se negó a sí mismo, lleva una cruz y sigue al Señor. ¿Es un justo, sí o no? Si ese discípulo, si ese justo con dificultad se salva, ¿dónde? ¿Qué será, dice, del impío y el pecador? El pecador ya sabemos, uno que no quiere nada con Dios. Pero el impío es uno que tiene fe, pero no crece en su fe. Uno que sí está en la iglesia, pero que no es discípulo del Señor. Que es solo simpatizante de la iglesia, del cuerpo de Cristo, pero no es discípulo. Ese es un impío. Nosotros por impío conocemos el malo impío porque lo conocemos como el diabólico. No, impío no quiere decir diabólico. Impío no quiere decir malvado, endemoniado. No, impío quiere decir uno que no tiene el crecimiento espiritual. Uno que su fe la ha recibido, pero ahí la está acariciando como una palomita, guardándola. No la explota, no da pasos de fe.
no se mete con coraje en la obra de Dios a fructificar para el Señor. Eso es un impío. Y entonces mi Biblia me pone a temblar las piernitas porque dice, si el justo, si el discípulo, con dificultad se salva. Porque dígame usted, ¿tropezó Judas, sí o no? Judas no fue salvo y era discípulo, hermano. Muchos fueron discípulos y no fueron salvos. Ahora, yo no quiero meterle miedo en esta hora, al contrario, quiero que usted se lleve en su corazón la palabra y esta noche, cuando usted esté allá en su cama, que le resuene esa palabra discípulo en su mente. Impío es falto de espiritualidad, cristiano tibio, sin compromiso con su Señor, con una fe, pero negando con su vida la eficacia y el crecimiento de esta, es decir, de la fe. Actúa en oposición a Cristo y su evangelio, acomodando su propio cristianismo. Eso es un impío. Lo voy a repetir porque para mí es muy importante. Falto de espiritualidad, cristiano tibio, sin compromiso con su Señor, con una fe, pero negando con su vida la eficacia y el crecimiento de esta. Y actúa en oposición a Cristo y su evangelio, acomodando su propio evangelio. Eso es. Pero, mi estimado, ¿cuántos creemos que cuando el Señor nos trae a su casa, nos trae para bendición? Así dice la palabra del Señor.